consideran 2,78 millones de muertes por año, incluyendo las enfermedades ocupacionales. Sin duda alguna, es un número más grave. ¿De dónde nacen todas estas lesiones, todos estos daños? Pues están relacionados, número uno, con las políticas, la política como país, de lo que se tenga. También, y en un 70% diría yo, está relacionado por el conocimiento que tienen los trabajadores, la facilidad que los gerentes, los dueños de empresa, le den a estas personas, le puedan brindar hacia los trabajadores, y el conocimiento y aporte que los mismos gerentes, los mismos dueños de área puedan tener. Esto sin duda es la base fundamental de lo que es la seguridad y la salud ocupacional. Saber que nuestra gente está bien capacitada, que pueda identificar un peligro, un riesgo, y para con ello poder prevenir cualquier tipo de lesión. Para ello hay que analizar cuál es el contexto, qué es lo que se está implementando en nuestras empresas. Solamente estamos haciendo las cosas por cumplir, estamos llegando solamente a la mitad de lo que nos piden los requisitos legales, o estamos dando un paso más allá. Estamos viendo cuál es el bienestar hacia los trabajadores, pues qué es lo que nuestra empresa nos pueda aportar con cada uno de estos temas. El objetivo a conseguir, el énfasis de aprender de los errores. Si ya hemos tenido accidentes, ¿en qué elementos nosotros podemos ir mejorando? Nosotros como empresa me refiero, para que eso sin duda alguna no vuelva a ocurrir. Y parte fundamental de eso es el análisis de las causas. Causas de esos actos y condiciones inseguras, que es la raíz de los daños, la raíz de los accidentes, la raíz de las enfermedades ocupacionales. Así, poder demostrar de una manera didáctica, a través de la información, formación y capacitación, qué es lo que nosotros podemos realizar, cómo podemos ir generando y agregando valor para lo que nosotros hacemos. Déjenme mostrarles un par de elementos súper importantes. ¿Ok? Justamente aquí es donde vemos la cantidad de datos que nosotros podemos tener en el mundo. Lamentablemente no podemos tener datos relacionados a Ecuador, pero va atado a los mismos datos mundiales que podemos obtener. ¿Cuál es la problemática de seguridad y salud? ¿Cuáles son las causas directas de estos accidentes? ¿Cuáles son esas acciones o estándares o condiciones que nosotros tenemos? Pero más que nosotros saber, ir más allá. ¿Cómo nosotros le transmitimos esta información a nuestros trabajadores, a la gente que labora con nosotros? Que ellos puedan identificar cuáles son estos peligros, cuáles son estos riesgos de su actividad en el día a día. Y sobre todo, en base a esto, se pueda tomar acción. Acción para evitar estos tres clases de daños. Daños como incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Sin duda alguna, esta información es clave para lo que nosotros queremos y es un poquito de lo que nos va a hablar Leticia en este momento. Bien, muchas gracias Mario, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Un poquito retomando lo que decía Daniel al inicio, ¿cómo podemos nosotros o cómo en este sentido el e-learning nos ayuda a poder generar una capacitación efectiva para mejorar la gestión de SSO? Partimos de este hecho de que es importante que todas las personas que están involucradas con la seguridad y la salud ocupacional deben estar conscientes de que esto es un compromiso de todas las personas, no solamente de las personas que están a cargo, en este caso, de la gestión,
ni de la capacitación. Entonces, tenemos que entender que todos somos parte, digamos, de esta seguridad y salud en nuestras partes o instituciones laborales. Y por lo tanto, debemos involucrarnos todos en la capacitación. Un poquito abordando lo que ya decía Daniel, de cuáles son los beneficios del e-learning o por qué debo usar e-learning en el SSO, en temas relacionados de SSO. Primero es que nos ayuda a eliminar estas barreras de localización o de la geografía en general. Obviamente, podemos enfrentarnos a una institución grande o pequeña, y en este caso yo necesito capacitar a todas las personas. Como digo, todos somos parte, digamos, de la prevención de estos riesgos, de estos accidentes o de estas enfermedades. Entonces, aquí el e-learning cumple un papel fundamental porque nos ayuda a eliminar estas distancias geográficas que usualmente son más caras, digamos, de cubrir con capacitación. Tengo yo la flexibilidad también de los horarios y los tiempos de formación. También permite que todas las personas tengan una misma calidad de formación. No es que como, bueno, conseguí un instructor que es mejor que otro y a uno le doy un instructor y a los otros les doy otro. Entonces, yo tengo aquí como un estándar porque la idea es como tener un contenido básico que yo pueda abrir y socializar a todas las personas. Y finalmente, obviamente, es también favorable para la relación del costo y el beneficio. ¿A qué me refiero con esto? Pues que debido a que no necesito una infraestructura física para dar la capacitación, entonces yo puedo ahorrarme estos costos más bien en la parte del desarrollo. Ahora, hay muchas cosas que la gente habla o conoce en general del e-learning. Entonces, ¿por qué no funciona el e-learning o por qué no me ha funcionado? Quizás somos ya una empresa que tenemos una larga experiencia en SSO y quiero yo recién implementar estos procesos de educación virtual. Pero tengo yo estos miedos de decir, no, yo no aprendo con el e-learning. Ahora, lo que hay que entender o hay que partir, digamos, desde la base, entendiendo que nadie aprende si es que no quiere hacerlo. Entonces, a pesar de que yo ponga mi esfuerzo, a pesar de que yo tenga buenos instructores, que, no sé, son gente renombrada, que son gente que alrededor del mundo tiene mucha experiencia, mucho reconocimiento, si la gente no quiere aprender, pues simplemente no va a hacerlo. ¿Por qué se produce esto? Porque además de los problemas técnicos específicos que podemos tener nosotros en el e-learning, como creer que yo, bueno, subo un PDF, subo una presentación en PowerPoint en una plataforma virtual y eso ya es suficiente, viene por otras cuestiones también. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí es que podamos ir combinando el e-learning con una estrategia en general, donde yo pueda atender estos problemas como la falta de la motivación de las personas, la incomprensión, que el contenido no tiene ninguna utilidad práctica o simplemente que me veo obligado como trabajador a tomar esto porque es un requisito de ley o porque es un requisito que tengo yo que cumplir. Entonces, justamente a esto es lo que nosotros tenemos que atacar. Ya estaba hablando un poco antes de la estrategia y es importante pues que nosotros veamos como empresa, cómo este tema tan importante, este tema tan importante de SSO, tan transversal, digamos así, que es poder estar listo y preparado ante diferentes situaciones de emergencia y que yo pueda presentar un contenido que sea atractivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué funciona realmente dentro del e-learning? Aquí yo podría darles mucha cuestión teórica, digamos así, decirles qué es el diseño instruccional, decirles cuáles son las diferentes metodologías o qué métodos se pueden utilizar, o por el contrario, hablar de la pedagogía, de la andragogía, pero más bien quiero centrarme en las formas en las que generalmente un adulto aprende. Obviamente los adultos tenemos una forma de aprender muy diferente a las personas jóvenes o a los niños. Entonces hay que centrarnos en las cosas de cómo aprendemos o cómo aprenden los adultos. Y hay estas partes, sí, fundamentales que ustedes ven ahí resaltadas. Primero, que el cerebro no le gusta el esfuerzo. Sí, no me refiero a que la gente no quiere esforzarse, sino que nuestro cerebro ya, si llega a cierta edad en la que necesita algo más que sea más fácil de comprender. Por lo tanto, en este sentido es que la planificación de la capacitación debe realizarse siempre en torno a mi público objetivo. Es decir, ¿qué creo yo que debe ser de interés
o qué creo yo que va a resultarle de interés a las personas a las que se dirigen esta capacitación. Porque claro, yo parto de que es muy importante la capacitación en SSO, de que como empresa yo necesito que mi personal esté capacitado, pero posiblemente lo que yo creo, ¿sí? Y a mí me interesa como empresa o como operador de capacitación no sea lo que la gente espera, lo que el público objetivo espera. Entonces tengo yo que atender a esta necesidad. En este caso, sí, entra mucho lo que se conoce el diseño instruccional. No quiero abordar mucho esto, simplemente decir que el diseño instruccional tiene muchas fases, sí. Una de ellas, el primero, es el análisis, donde yo voy a analizar, si valga la redundancia, a qué público me voy a dirigir, qué necesidades tiene, en qué rangos de edad se encuentran, cuál es el nivel educativo incluso. Y luego voy organizando mi capacitación con esta perspectiva de decir qué es lo que la gente esperaría de una capacitación en estos temas tan importantes y transversales como son de la salud y seguridad ocupacional. Lo otro es que nuestro cerebro trabaja por niveles sucesivos de integración, es decir, prefiere ir de lo que ya conoce a lo que no conoce. Y en este caso, entonces, la capacitación deberá enganchar, ¿sí? De cierta manera, a la realidad de los participantes. No puedo yo simplemente decir, bueno, tengo este concepto y el fundamento del SSO es tal y las normativas son tales y luego cómo se constituye la brigada y demás. Entonces, no puedo simplemente yo decir estos conceptos o estos contenidos son importantes, sino que tengo que buscar también la manera en que de este contenido, que es muy importante, calce con la realidad de los participantes. Y se ata con la última parte que tenemos aquí, que generalmente nuestro conocimiento viene por imitación, es decir, tengo un aprendizaje que es social. Esto tiene mucho que ver con el constructivismo social, sobre todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que partir de esta situación real o de una situación real a que cualquier persona se podría enfrentar. Ya nos hablaba, miren estos datos, Mario, sí, que es muy importante que nosotros podamos evidenciarlo a la gente para que la gente sepa cuál es la utilidad de esto, sí, que no es simplemente porque yo quiero o yo necesito cumplir con un requisito en mi organización, sino que sea también útil para la gente y que la gente mire por qué es importante que yo como trabajador, sí, cualquiera que sea mi función, tengo que estar comprometido con la seguridad y la salud ocupacional. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que haya más que la teoría, ¿sí? Como decía, debemos nosotros recaer más en que lo que yo necesito como contenido, como normativa, sino que vea que es importante para todos para evitar esto que ya nos decía, accidentes, riesgos y enfermedades ocupacionales. Entonces, ¿a qué lo ataco yo? Sí, que es una cuestión, digamos, básica de conocimiento. Tengo que recalcar en este caso la importancia de la emocionalidad. Y tiene mucho que ver, como yo decía, con ir a las cuestiones reales que la gente puede tener o puede pasar. Entonces, más bien sería que este concepto recaiga en ejemplos de la vida práctica que me orienten también a una forma de desempeñarme. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Yo conozco muy bien de SSO, pero no sé cómo ponerlo en práctica. Entonces, eso es un error, por ejemplo. Y la idea de todo esto es que yo pueda conseguir conocimiento en mis empleados, pero también quiero que lo pongan en práctica, es decir, que efectivamente puedan actuar frente a una situación de emergencia, qué sé yo, un terremoto, hay un incendio, o soy parte de una brigada de primeros auxilios. Entonces yo tengo que saber, ¿sí? Pero también tengo que saber hacer. Y aquí viene, como yo les decía, es todo esto de la estrategia, que corre por un establecimiento de un modelo andragógico. Quizá esta palabra a ustedes les suena un poco extraña. Esto de la andragogía tiene que ver mucho con el conocimiento de los adultos. Como les decía, no puede ser pedagogía que más se asocia al conocimiento de los niños y los jóvenes. Entonces tengo que centrarme yo en esta cuestión práctica de cómo los adultos estamos aprendiendo. Y se une mucho con esto del diseño creativo, un diseño que sea efectivo también, que me permita a mí mostrar a través de imágenes, a través de videos, este concepto que yo quiero que las personas aprendan, pero también, ¿sí? ¿Cómo hago que la persona aprenda efectivamente y lo pueda poner en práctica? Entonces, quisiera yo mostrarles aquí un video, un pequeño ejemplo, digamos así, de cómo podemos lograr esto.
Perdón. Entonces, yo no voy a compartir por el momento el audio. Simplemente quisiera que ustedes pudieran ir viendo las imágenes, ir leyendo tal vez los textos. Y yo les voy contando qué es lo que va pasando en la historia. Entonces, esta es una primera parte, digamos así. Aquí tenemos a un personaje, ¿sí? Que dentro de una narrativa general, una narrativa amplia que forma parte de una saga que se llama Academia SSO, como ustedes pueden ver, este personaje es dueño, digamos, de esta academia. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, básicamente, es que a través de esta academia, vamos a ir aprendiendo los conceptos básicos de seguridad y salud ocupacional. Entonces, justamente en esta parte, ¿sí? Lo que hace es así como que crear este nexo entre la historia, digamos, en sí del curso, pero también llevando, digamos, hacia la conciencia. Dice, el tiempo atrás yo tenía así como que mis poderes especiales y descubrí que había más gente como yo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí en la mitad, ella se llama Lexi, él es Cambitas, y vemos aquí, digamos, otras personas normales, porque ellos son como los que tienen los poderes especiales, que dentro ya de la narrativa general son como que los van a ir guiando en los conceptos. Pero la idea también es que incluso visualmente la gente se sienta parte, es decir, yo también puedo ser parte de este grupo de personas especiales o que tienen poderes especiales porque voy a ser parte de o involucrarme dentro de la salud y la seguridad ocupacional en mi empresa, en mi institución. Entonces, hay seres, dice aquí él, que tiene facultades especiales. Como decía, la idea de este SSO es que a través de esta narrativa la gente puede ir aprendiendo. Y pues ahora, digamos así, y yo como capacitado, entiendo que a partir de, digamos, tomar estos cursos o de la adquisición de estos conocimientos, voy a ser parte de un grupo que es superior, digamos, que es mucho más especial, donde yo voy a poder entender no solamente lo que necesito como concepto, sino también poder ayudar y poner en práctica lo que he aprendido. Entonces, llego a ser, digamos, de este grupo especial y, por supuesto, luego podré yo, no sé, implementar dentro de una brigada, no sé, contra incendios, una brigada de primeros auxilios, quizá. Y lo voy tomando así como que ya asumiendo un poco más personal. No solamente, bueno, tengo aquí el contenido y esto lo leo y ya me lo sé y después qué hago. Entonces, dentro de esto es muy importante que nosotros veamos también qué acciones preventivas, ¿sí? Podría yo ir implementando o cómo puedo ir orientando para que la gente efectivamente pueda aprender. Un poquito Mario también más adelante nos va a hablar, no quisiera yo tampoco tomarme todo el tiempo. Un poquito también les decía, nos va a hablar Mario acerca de estos accidentes e incidentes y cómo yo puedo prevenir, ¿sí? Porque es importante esta cuestión de la prevención y de asumir, pues obviamente como mío, como parte de mi responsabilidad, ser parte de la salud y la seguridad ocupacional. Ok, bien. Muchas gracias, Leticia, muy amable. Ok, bien. Entonces, de eso quiero ampliar un poquito estos temas, ¿ok? Como pueden darse cuenta, tenemos los medios con el cual nosotros podemos llegar a nuestra gente, poder a ellos inculcarle los temas de seguridad desde los lineamientos básicos y de una forma didáctica, lúdica, para que ellos mismos puedan identificar sus acciones y poder generar eficazmente las medidas de prevención. Si bien es cierto que podemos definir cuáles son las causas de los accidentes, estos actos y condiciones inseguras que hemos comentado, sin duda alguna también es importante dar ese paso para analizar las actividades. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Ok? A cada uno de estos elementos es lo que llamamos hoy por hoy la prevención, pero la prevención de los factores de riesgos. Cada actividad que nosotros generemos, cada elemento que vamos a ir realizando, se relaciona con los factores de éxito, con los factores de riesgo, perdón. Entonces, en cada unidad debemos de determinar cuáles son estos factores de riesgos. En vía general tenemos 6 de ellos.
los cuales corresponden, número 1, déjenme presentarles, número 1, aquellos factores de riesgos de temas físicos. Por ejemplo, el ruido, la vibración. Estos son los factores de riesgo físicos. Después, tenemos los factores de riesgos químicos relacionados con el contacto, el tipo de contacto que pueda tener con cualquier tipo de sustancias. Por ejemplo, inhalación, contacto dermal, manipulación, ¿ok? Todo esto son contactos químicos. También tenemos los factores de riesgos biológicos, como su nombre indica, vida. Estos elementos que también interactúan con los trabajadores. Hasta hace poco, estos prácticamente pasaban desapercibidos. Pero en el día de hoy, con estos temas de virus, todo lo que hemos vivido con la pandemia, se encuentran los temas biológicos. Aquí encontramos virus, bacterias, pero también elementos mucho más grandes. Por ejemplo, los vectores, roedores, murciélagos, ataques con animales. Esto se encuentra aquí en el factor de riesgo biológico. El riesgo psicosocial relacionado con la interacción de la persona con las empresas y cómo las empresas pueden cambiar el comportamiento de la persona. A eso se refiere el factor psicológico. Aquí es donde viene el tan famoso acoso. Y también tenemos el riesgo mecánico, como su nombre indica, relacionado un poquito con las máquinas, las herramientas y los métodos de trabajo. Trabajos en altura, caídas. Todo esto corresponde al riesgo mecánico. Finalmente, en el factor de riesgo ergonómico, ahí es donde vemos la interacción de los tres principales componentes, lo que es el ser humano, los materiales que éste conlleva y el entorno. Esto es lo que trata la ergonomía, dentro del punto de vista de los riesgos relacionados con las posturas, el daño que puede generar en el cuerpo humano, ¿ok? ¿Cuál es ese daño que se pueda establecer? Mario, tu micrófono se... Eso. ¿Ahí me oyen? Sí, está bien. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? No, un poco, no sé, fueron unos 10 segundos nomás. Entonces, estaba comentando sobre el levantamiento de carga, ¿ok? ¿Desde cuándo una carga es carga? ¿Ok? Desde los 25 kilos hasta los 25 kilos, desde los 3 kilos ya se considera una carga. Pero más importante aún son las medidas de prevención. Ejemplo, realizar pausas activas, verificar el levantamiento de cargas por medios móviles, ¿ok? Todo esto conlleva o disminuye a esas enfermedades osteomusculares que causan daño a los trabajadores. Y como pueden darse cuenta, al generar daños hacia los trabajadores, también reduce la productividad de las empresas. ¿Cierto, Leticia? Así es, Mario, y un poquito tal vez acotando a lo que usted nos está compartiendo, quisiera yo también hablar de esto relacionado también con la capacitación, que es muy importante, como ya decíamos, concientizar en la gente, ¿sí? Que desde uno mismo está la prevención de estos riesgos. Entonces, como yo soy parte de la seguridad y la salud ocupacional, entonces yo tengo que empoderarme y saber que soy yo también un ente necesario para poder hacer la prevención. Entonces quiero mostrarles también aquí cómo podemos, me adelanto un poquito antes de pasar a este tema, cómo podemos nosotros en este sentido poder también ayudarle a las personas a que sean conscientes, digamos, de lo que ellas necesitan y cómo pueden prevenir en este aspecto
principal o el último que habló Mario acerca de la ergonomía. Aquí vemos, por ejemplo, habíamos dicho ya un poco antes que tenemos de esta narrativa, digamos, o esta lógica de historia, donde hay estas personas que tienen los poderes especiales. Y en este caso vemos aquí a Ada y a Pedro, y Ada básicamente es como que la experta en ergonomía. Entonces aquí están conversando, ¿no? Una conversación natural, una conversación normal que cualquiera de nosotros podría tener. Y él le va contando, ¿no? Pedro, en este caso, el otro personaje, le dice que él ahora por su trabajo anda cargando algunas cosas y aquí Ada lo que va a hacer es inmediatamente de lo que cuenta es como enseñarle ciertas estrategias para que pueda él evitar cuestiones de, no sé, tal vez lesiones por estar mucho tiempo parado, por estar mucho tiempo en la carga. Entonces aquí vemos visualmente, ¿no? Como Pedro va haciendo estos ejercicios que Ada le va comentando, justamente relacionado a lo que decía Mario de lo de las pausas activas, ¿no? Entonces tenemos aquí cuáles son las consecuencias también dentro de la salud propia de uno, que uno tiene que ser consciente, como les decía, y responsabilizarse de uno mismo, de su propia seguridad y salud. Y por lo tanto, sí, una vez que yo ya sé qué es las cosas que tengo que hacer, puedo luego ponerlas en práctica, ¿verdad? Entonces aquí, como les decía, Ada va explicándole y en el personaje, ¿no? Dentro de la historia, pues Pedro va haciendo estos ejercicios. Y ya dentro de la capacitación o de la persona que va o que puede acceder a un tipo de capacitación similar o que puede más bien también, o la idea, digamos así, de que la capacitación involucre a las personas, yo puedo también, ¿sí? Involucrarme y decir, ah, mira, yo también puedo ser Pedro, ¿verdad? Yo puedo estar en la misma situación de Pedro y decir, ¿y ahora qué hago? Entonces, aquí inmediatamente tengo yo, por ejemplo, en este caso, una evaluación. Entonces, ¿cómo le puedo yo ayudar a mi personaje? Que en último caso podría ser yo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy recordando también inmediatamente qué son las cosas que yo tengo que hacer, qué son las cosas que yo tengo que implementar. Entonces, voy escogiendo diferentes alternativas y pues ahí, como vemos, el personaje va haciendo los ejercicios que ya Ada nos enseñó. Entonces, la idea, como decíamos, dentro de esta capacitación, me voy a regresar ahora sí, es como yo esta cuestión de la prevención, cómo puedo yo ponerle de manera simple, de manera adecuada, digamos así, al participante de la capacitación. Habíamos estado hablando un poquito antes sobre que nuestro cerebro trabaja por niveles, ¿sí? Es decir, son sucesivos de integración. Yo parto de lo conocido a lo desconocido. Esto es un poquito para tener aquí la teoría, digamos así, es el constructivismo, que nos dice que básicamente las personas, sí, no solamente los adultos, pero más en los adultos, por supuesto, tenemos ya ciertos esquemas establecidos. Es decir, yo ya tengo cierto conocimiento previo de todas las cosas y el conocimiento nuevo, pues básicamente tiene que irse acomodando en los espacios que yo tengo destinados para esta cuestión. Entonces, ¿cómo hago que este conocimiento nuevo sea realmente significativo y que yo como capacitado o que yo como empresa necesito que la gente ponga en práctica y lo conozca y realmente lo asuma? Es a través de lo que conocemos de las narrativas. Hay diferentes tipos de narrativas en educación virtual. Aquí nosotros nada más estamos viendo 4 que pueden ser útiles para tanto como para las empresas como para la persona que recibe la capacitación. Entonces yo tengo un tipo de capacitación o narrativa tutorizada que básicamente es una especie de reemplazar un instructor o un profesor. Y tengo acá el profesor o el instructor que me va hablando, ¿sí? Y me va explicando los temas a través de un video, por ejemplo. La otra es el storytelling. En esta narrativa, básicamente, como el nombre lo dice o nos hace un poquito entender, es que yo a través de una historia capto la atención de las personas que están siendo parte de la capacitación. Entonces, yo me invento como toda una escena, como todo un escenario, me invento incluso un espacio temporal, me invento diferentes tipos de personaje, cada personaje tiene su propia personalidad, cada personaje tiene su propio propósito y me invento, por supuesto, también, como decir, una idea que me va a abarcar toda esta historia.
Puedo también tener otro tipo de narrativa que es la gamificada, que para comprender mejor es en esencia un juego. Entonces yo me enfrento, no sé, tal vez a un problema, me enfrento tal vez a una situación que tengo que resolver y tengo que ir tomando ciertas decisiones, ¿sí? Que me harán ganar o perder vida. Y finalmente la infográfica, que básicamente es a través de imágenes, a través de recursos gráficos de diferente tipo, pues yo voy explicando el contenido que yo necesito. Entonces, cada una de estas narrativas, ¿sí? Dependiendo de, como ya habíamos dicho, de la planificación que yo tenga, de los objetivos que yo quiera conseguir y del público al que yo me voy a dirigir, básicamente yo voy a escoger cuál me parece mejor para la situación en la que yo estoy viviendo en mi empresa y la situación que necesito conseguir también de la gente que se va a capacitar. Entonces, un poquito adelantándome, vamos a hablar también acerca de esta cuestión de los recursos, porque no solamente es la cuestión de la prevención, no solamente es que la gente esté capacitada, sino que, como decíamos, sepa hacerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con que yo sepa un tipo de fuego, con que sepa utilizar un extintor y cosas así, que ya nos hablará Mario también un poquito más adelante? Entonces, yo tengo que ir viendo y decidiendo cuál es la mejor opción para que las personas generen o que para yo poder generar interés en la capacitación de seguridad y salud ocupacional. Y pues obviamente ahí yo voy a decidir qué es lo que mejor me conviene. Entonces, le quiero dar paso aquí a Mario para que nos hable justo de esto que les estaba diciendo, de que no solamente, si bien las personas son el recurso más importante, también hay cosas aparte, digamos, dentro de la seguridad y salud ocupacional que se tienen que abordar. Muy bien, ahora bien, entonces, analizando justamente los trabajadores, ¿qué es lo más importante que tenemos en nuestras empresas? Los trabajadores, el recurso humano. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a aprovechar estos recursos y que no sea la forma tradicional de que le damos una capacitación y ahí queda. No, no, no. ¿Cómo podemos hacer de que él pueda adquirir más conocimiento? ¿Cómo podemos hacer de que de alguna manera lúdica la persona se sienta relacionada con esto? Es más, hasta que le guste y más aún que siga el hilo de lo que nosotros estamos o que la empresa en sí fija como objetivo en materia de seguridad y salud. Ahí es donde viene la parte importante de nuestra empresa, del know-how de nuestra empresa. Sin embargo, dentro de la empresa, adicional a las personas, que sin duda es lo más importante, también tenemos bienes, equipos, materia prima, un montón de materiales que son tangibles y que son propios de nuestra organización. Las paredes, la infraestructura, los equipos. ¿Qué pasa cuando estos equipos se presentan o se enfrentan a una emergencia? Ejemplo, un terremoto, un incendio, un derrame, entre cualquier otra emergencia. ¿Cómo nosotros podemos ayudarnos al combatir estos elementos? Primero, la prevención. Y segundo, en caso de que llegara a ocurrir, ¿cómo y qué podemos hacer para tratar de tener el menor daño posible? Es aquí donde cobra vital importancia el contar con los equipos de emergencia. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tener botiquines de primeros auxilios, vamos a tener extintores, vamos a colocar señalética de emergencia, ubicar un punto de encuentro para que todo el mundo pueda asistir al mismo. Pero, ¿dónde? ¿O cuál? ¿Qué extintor? ¿Qué clase de extintor necesitamos? Es aquí donde nuevamente forma de vital importancia la capacitación de nuestra gente. Que ellos puedan saber, oiga, esto es lo que necesita nuestra empresa. ¿Ok? Poderles brindar las herramientas y podemos ir más allá. Podemos ir a que las personas sean capacitadas de manera eficaz para que ellos formen el primer paso de respuesta ante emergencia, lo que comúnmente conocemos como brigadistas. ¿Qué es un brigadista? En la mayoría de empresas son personas voluntarias
que ayudan a esta a salvar vidas y otros bienes. Fíjense lo bonito que suena, salvar vidas. Esto, sin duda alguna, es algo loable que ayuda a la empresa, pero que también les va a gustar a los trabajadores, porque este conocimiento lo puede aplicar en su vida familiar, lo puede aplicar en cualquier tipo de escenario que se le presente. Un brigadista es un grupo de personas voluntarias que forman parte de la empresa, que ayuda a la empresa. Estos brigadistas pueden clasificarse, dependiendo del tamaño de su empresa, en diferentes tipos de brigadas. Ejemplo, brigadas de incendio, primeros auxilios, evacuación y rescate. ¿Ok? Y de esta manera, con los recursos propios de la empresa, poder ayudar a salvar vidas, a bienes, etcétera, etcétera. Nuevamente, la importancia de esta formación, que ellos puedan aplicar un primer auxilio de manera correcta. Déjenme, les muestro un par de imágenes de esta información. ¿Ok? Justamente, ¿qué pasa? Un primer auxilio, bueno, creo que todos sabemos, la ayuda inmediata que se le brinda a una persona que necesita. Pero ¿qué pasa si lo hacemos de manera no adecuada? ¿Qué pasa si la persona no conoce sobre los elementos de bioseguridad? Primero, yo me protejo y después de que yo me protejo, puedo proteger o ayudarle a otra persona. Todos estos elementos son necesarios. ¿Qué es lo que nuestra empresa debería tener como elementos básicos de un botiquín de primeros auxilios? En el caso de extintores, como comentábamos, ¿cuál de ellos es necesario? ¿Qué tipo de extintor necesita nuestra empresa, nuestra organización? Y ubicarlos según la área correspondiente. ¿Ok? Esto es un poquito lo que nos va a hablar Leticia de cómo podemos llegar a la gente, a sus empresas y a sus personas en base a la formación de brigadas. Bien, Mario, muchas gracias. Sí, un poquito hablando de lo que, o retomando lo que nos decía Mario, es muy importante que la gente sepa utilizar estos tipos de recursos físicos que nosotros tenemos en la empresa y que más bien deberíamos tener obligatoriamente y disponer de ellos, ¿no? Porque ya nos decía Mario, ¿no? O sea, si bien el recurso más importante es las personas, si yo no tengo los implementos o los instrumentos o los insumos necesarios para poder actuar frente a una emergencia, básicamente esta cuestión no va a resultar o surtir el resultado que tenemos o que esperamos, mejor dicho. Entonces, guiando también a esta cuestión de la parte pedagógica, de cómo el e-learning nos puede ayudar aquí, habíamos dicho ya también que generalmente nuestro cerebro adulto aprende por imitación, ¿sí? Entonces, necesito yo de un aprendizaje social. ¿Qué significa esto? Que yo tengo mi grupo de personas, estoy consciente y por eso recalcaba yo un poco también que es necesario desarrollar una estrategia. Todas las personas están, digamos, de mi empresa capacitándose, entonces todos sabemos, ya hemos concientizado quizá de la importancia que cada uno tiene frente a la seguridad y salud ocupacional. Entonces yo voy a ir construyendo parte del contenido que yo sé que necesito, que la gente debe saber. Luego aterrizo todo este contenido, lo jerarquizo para poder aterrizarlo en la realidad de cada una de las personas, de cada una de las empresas. Y finalmente genero, como decía, esa estrategia. Entonces, es como que dar un salto, justo la idea era aquí ejemplificar como dar este salto que yo tengo, no solamente es el contenido, sino que tengo que llegar a esta cuestión del desempeño, es decir, que la gente sepa hacer. Hablábamos un poquito que posiblemente en e-learning esta cuestión del desempeño no se ve tanto como se ve en la parte presencial. Sin embargo, aquí tenemos una nota importante que es que el e-learning no reemplaza la cuestión presencial, sino que más bien se presenta como un apoyo. Entonces, yo puedo tener
¿sí? He optimizado costos, he optimizado tiempos, he tratado de hacer que todo este contenido no sea tedioso para la gente, que no pase como, no sé, quizá 12 horas, 8 horas sentado en aprender cuáles son los fundamentos, cuáles son las labores de un brigadista, sino que he tratado de hacer de que este contenido sea de interés para las personas y que sea atractivo también a partir de esta cuestión audiovisual. Y una vez que yo ya sé, pues los llevo a la práctica, ¿sí? No significa tampoco con esto que no voy a tener dentro de mi capacitación una cuestión práctica, un seguimiento. Entonces, quisiera yo mostrarles también un par de ejemplos acerca de lo que ya nos hablaba Mario, esto de los primeros auxilios, que es una cuestión importantísima, que definitivamente no es que con un curso de 5 horas, 8 horas lo vamos a completar, sino que es una cuestión siempre constante, pero sí puedo ir haciendo ciertas retroalimentaciones inmediatas y como decía yo, siempre tratando de contactarme con la realidad, ¿sí? De situaciones que podrían eventualmente llegar a pasar. Entonces veamos aquí este video que nos puede enseñar. Mantenemos nuevamente, como ustedes ven, esta cuestión o esta lógica o esta narrativa de tener a mi persona con poderes especiales que me enseña la teoría, digamos así, pero que luego en cierto punto también nos va a llevar a la práctica. Está hablando aquí específicamente este personaje con Teresa, se llama ella. Este personaje habla sobre cuáles son los diferentes tipos de órganos que dentro o de sistemas también que dentro de la seguridad de salud y ocupacional es importante conocer, sobre todo en la parte de primeros auxilios, ¿sí? Entonces aquí pasa esta situación específicamente en que Pedro, sí que ya lo habíamos visto en otro curso, Pedro se está ahogando, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono frente a esta situación que puede darse obviamente dentro de mi empresa o de mi entorno laboral? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, si bien son solamente imágenes, no es que lo voy a practicar, ¿no es cierto? Vamos viendo a través de imágenes cómo puedo yo ayudar a una persona que eventualmente puede recaer en esta situación de emergencia, digamos así, que se está atorando la persona, atragantando. Entonces aplico la maniobra y pues voy aquí dentro del curso para una persona que está tomando, digamos, de esta capacitación, como les decía, si bien simplemente es a partir de imágenes, pero ya me lleva, digamos así, a una cuestión de poner en práctica, no solamente de decir, bueno, el sistema respiratorio funciona así, el sistema digestivo funciona así. Si usted quiere hacerle un torniquete, tiene que ver qué son las venas, o si usted quiere, no sé, actuar con un atragantamiento, tiene que saber cómo funciona simplemente el sistema. Entonces, la idea es, como decía, ir orientando esta capacitación a la cuestión práctica, que tiene que ser inmediata. No puedo yo simplemente después terminar y decir, bueno, hacemos la práctica. Entonces, de alguna forma tengo que yo ir captando la atención. Vemos aquí igual este otro ejemplo. Aquí es otro de los personajes, sí, que están dentro de esta academia SCO. Y en este caso aquí, él es Rodrigo, la persona, el rubiecito. Él quiere ser parte de una brigada, ¿sí? Entonces, en este caso de la brigada de incendios específicamente. Entonces, este personaje es muy bonito porque aparte de todo es como que simplifica mucho, ¿no? Se llama Glaciar, de hecho. Entonces, Glaciar, pues, es el que apaga los fuegos, tiene ese superpoder, ¿no es cierto?, de apagar los fuegos y se conecta mucho Rodrigo con él, porque como él quiere aprender, entonces aquí Glaciar, que es el experto en los incendios, él le va enseñando, ¿no es cierto?, cuáles son los diferentes tipos de incendios, cuándo es un incendio parcial, cuándo es un incendio total, y luego más adelante vamos a ver que le enseña los tipos de fuego. ¿Sí? Para quienes son mucho más entendidos en la seguridad y la salud ocupacional, sabemos que hay una diferencia entre un incendio y un fuego. Hablando de estos tipos de fuego, sí, yo sé o debería saber en adelante, en este caso aquí nos está enseñando Glaciar, que no puedo un fuego apagarlo con un extintor, ¿sí? Entonces aprendo lo básico, ¿sí? Necesito yo esta práctica, este conocimiento que es esencial. Y luego lo llevo a la práctica inmediatamente. No digo, vaya, pues vaya a un incendio, ¿no es cierto? Hágame o no sé, quémeme una madera o papel, pero sí puedo, por ejemplo, a través de la parte gráfica, a través de la interacción en sí misma con el curso, decir, bueno, ¿aprendió o no aprendió esto que me acaba de decir? Sí, en este caso Glaciar.
Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, esta actividad de retroalimentación y digo, bueno, ¿qué tipo de fuego es el C? ¿Con qué la apago, no es cierto? Y voy manejando incluso colores, voy manejando gráficas que me permitan a mí enfrentarme o ponerme en una situación real, ¿sí? Para yo más o menos poder ir asociando y como decíamos antes, que este conocimiento nuevo que yo voy teniendo se adhiera efectivamente o de manera eficaz o de sin manera significativa en las cosas que yo ya sé. Sí, yo sé que es un fuego, pero no sabía que había un fuego tipo A. Entonces voy acá a la retroalimentación y yo ya pues puedo identificar cuál es el fuego A, cuál es el fuego B. Y luego de esto, sí, un poquito más avanzado, que en esta misma lógica o en esta misma narrativa, pues Graciela me enseñará cuáles son mis tipos de extintores también. Entonces, quisiera yo de mi parte, sí, agradecerles a todos ustedes por la participación. Quisiéramos abordar también muchísimas otras cosas que pudiéramos nosotros mostrarles, indicarles. El tema de la seguridad y la salud ocupacional es bastante amplio. Sin embargo, hemos querido que ustedes puedan ver cómo esta es la capacitación, una capacitación que sea efectiva en el learning, una capacitación que sea bien planificada, bien pensada, realmente llega a las personas para que puedan sí ser parte justamente del equipo o del en futuro las brigadas o realmente que puedan actuar frente a una situación de riesgo que se pueda presentar en cada una de las empresas o en los ambientes laborales o incluso, como decía Mario, en el ámbito personal, ¿sí? Eso es todo de nuestra parte. Les agradezco mucho a todos por su presencia. Continuamos, Dani, contigo. Muchas gracias, Leti, muchas gracias, Mario, también por ese tiempo que nos has dado. Estamos justos con el tiempo también. Agradecerles a todos los que se han podido conectar y un poco ver, ¿no? Ver justamente el objetivo, como veíamos del webinario, era el explorar acerca de cómo la capacitación virtual realmente nos puede ayudar a todo lo que es este tema de capacitación, que normalmente es obligatoria en seguridad y salud ocupacional, y no solamente por el hecho de cumplir, como decía Mario también, sino por el hecho de proteger primero, sobre todo, a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros de trabajo, y pues también, obviamente, a toda la organización y a la empresa por ese lado. Así que quiero agradecerles, gracias Mario, gracias Leticia, y también tener un espacio, no sé si tienen alguna pregunta, yo tengo dos preguntas acá, justamente que las he ido revisando en el chat. La una quizás tenga que ver con Mario, nos puedas tú acompañar de mejor manera en esta respuesta, tiene que ver con cuál sería la mejor metodología para elegir a las personas que puedan conformar las brigadas, por ejemplo, dentro de una organización. Bien, hay metodologías como tal, no existen, ¿ok? Ahí nos podemos referir a lo que es la NFPA 600 o la NFPA 101. Básicamente lo que nos dice es que tome un aproximado de su gente, si su empresa o por centro de trabajo. Esto no se hace por empresa, se hace por centro de trabajo, es decir, en cada una de las sucursales que usted tenga. Si en cada sucursal el número de personas es mayor a 50, deberíamos de conformar lo que se llama una brigadas especializadas, es decir, una brigada de incendio, de primeros auxilios, de ambiente, lo que sea, según los riesgos que su organización tenga. Pero por lo contrario, si su centro de trabajo es menor a 50 trabajadores, lo que se sugiere es que se tenga una brigada operativa, que significa un grupo de personas que todos tengan el conocimiento de incendio, primeros auxilios, etcétera, etcétera. El número de personas en este último caso debería conformarse más o menos por el 10% del centro de trabajo, de la organización tenga en ese centro de trabajo. De acuerdo, muchas gracias, Mario. Y quisiera terminar con una inquietud también para Leticia. Leti, no sé si nos puedes ayudar con esta pregunta. Dice, ¿qué narrativa es la más efectiva para cursos obligatorios, como en este caso es el tema de la seguridad y salud ocupacional? Bien, yo creo que esta elección o selección de las narrativas depende mucho de las necesidades que tenga la empresa.
Puede ser que yo ya, como decía Mario, estamos en este primer paso de implementar, qué sé yo, las brigadas, entonces necesitaré algo muy, muy elemental quizá, como para que la gente pueda aprender en cuanto a contenido y en cuanto a esta práctica. Entonces, en este caso, por ejemplo, mucho ayuda la parte del storytelling, que nos permite justamente anclar a las personas con una historia que puede pasar en la vida real, digamos así. No sé, yo puedo inventarme una historia de que, no sé, pasó un terremoto hace un tiempo y qué es lo que lo que me pasó y cómo debería actuar. Entonces, me voy inventando, digamos, de este diferente tipo de historias. Ahora, si quiero algo mucho más básico eventualmente, sí, si no tengo tal vez mucha experiencia en el learning, lo mejor sería utilizar un tipo de narrativa que sería tutorizada, que es lo más parecido, como ustedes escucharon, a tengo un instructor y los demás aprenden, o un profesor y los demás aprenden. Entonces, esta narrativa, la tutorizada, es usualmente más conveniente en este caso, si es que yo no tengo ningún tipo de experiencia en educación virtual. Y si tengo, o si quiero algo muchísimo más práctico, si quiero algo muchísimo más disruptivo, puedo yo implementar incluso la gamificación. Entonces me invento ahí igual un casito. Si, por ejemplo, no sé, tengo que hacer la maniobra de Heimlich, por ejemplo, que veíamos aquí, y si no aplico bien o no decido bien qué es lo que es los pasos que tengo que seguir, pues pierdo una vida. Y no solamente la mía, sino que pues la idea es como que concientizar que se pierden vidas, ¿no? En este caso, como Juan, si yo tengo un poco más de experiencia en tanto en capacitación como en la virtualización de contenidos, lo más adecuado también podría ser en este caso la gamificación. Perfecto. Muchas gracias, Leticia. Bueno, como dije, en honor al tiempo, justamente hemos tenido una hora para poder compartir. No sé, de igual manera, si es que hay alguna otra inquietud, de igual manera nos pueden escribir y nos pueden escribir a nuestros datos de contacto donde recibieron la invitación para este webinario junto con el enlace, y seguramente uno de nuestros expertos podrá poder estar en contacto y resolver las inquietudes que ustedes más tengan. De nuestra parte, pues siempre va a ser un gusto el poder participar y ir creando este tipo de espacios para poder seguir conversando, actualizándonos acerca de todo lo que tenga que ver con los temas de capacitación, y en esta oportunidad como los beneficios de la capacitación virtual también nos pueden ayudar a cubrir este tipo de necesidades en el área de seguridad y salud ocupacional. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente Leticia, nuevamente Mario, y a todos los que estuvieron presentes. Pues cualquier inquietud que tengan, siempre estamos a las órdenes. Y también, si es que les interesa alguno de los, revisar un poco, por ejemplo, los cursos virtuales que hemos visto aquí brevemente, de temas de brigadas, de ergonomía, y sobre todo de muchos temas de prevención que tenemos nosotros listos bajo diferentes narrativas, bajo diferentes metodologías de aprendizaje en el área learning, pues no duden en contactarse con nosotros, que nosotros podemos abrir nuestra plataforma para que ustedes puedan seguir este tipo de cursos y también lo puedan evaluar al interno. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.